Ricardo, habla un poquito más duro, ¿no? Sí. Leo. Sí, tratar de poner si se oye, ¿no? Cualquier confianza. Bueno, vamos a tratar de tener más un intercambio, una conversación muy breve de 15 minutos. Fíjense, yo voy a tratar de hablar sobre tres puntos. El primer punto es esto de que es la burocracia, tomando como referencia a Weber. Y ahí voy a ver cuál es el elemento básico que destaca Weber en esto de la burocracia o la dominación racional. O sea, lo importante aquí es la racionalidad para Weber, en qué consiste esa racionalidad, para después tratar de ver cómo es el burócrata y cuáles son las características del burócrata, pero esfuerzo un poco para ubicarlo en un régimen de fuerza, cómo se comporta el burócrata. Y bueno, hablo de una asociación ahí. Piensa. Entonces, hablando de lo primero, no quiero dar a entender por burocracia porque comúnmente se entiende. Es decir, se entiende la burocracia en un sentido peyorativo, como una organización ineficiente, con retrasos permanentes, con exceso de personal y procesos, que abusa de su atribución y maltrata al usuario. Eso no se trata. Weber sostiene de alguna manera que la burocracia es la mejor manera de organizarse a los efectos de lograr los objetivos colectivos de una sociedad. Entonces, en términos amplios, es lo que entiende Weber por burocracia, y además dice que la burocracia tiene una superioridad o tiene una ventaja, que es la superioridad técnica en sí misma, tiene sobre otro tipo de organización. Acudamos a Weber, ¿qué dice? Weber dice: la razón decisiva que explica el progreso de la organización burocrática ha sido siempre su superioridad técnica sobre cualquier otra organización. Y agrega que existen algunas ventajas. Un mecanismo burocrático perfectamente desarrollado actúa en relación con las demás organizaciones de la misma forma que una máquina en relación con los métodos no mecánicos de fabricación. Esto hablando de la burocracia como aquel mecanismo organizacional superior al resto de la organización, cuáles son sus ventajas. Tiene precisión, tiene rapidez, tiene continuidad, tiene discreción, uniformidad, la rigurosa subordinación, el ahorro de fricciones y de costos objetivos. Y bueno, tiene únicamente una ventaja de tipo administrativo que, repito, Weber lo ubica en la burocracia. Bien, sigue hablando de ventajas que ve Weber en esta forma de organización, que es la burocracia, por su máxima eficiencia, y sostiene que la burocracia traería ventajas en las sociedades de masificación, entre otras, actuar sobre la base de expectativas de comportamiento fijo. Se harían, digamos, circuitos de conductas regulares, se harían, digamos, procesos predictibles, habría calculabilidad, pero quizás lo que distingue al proceso burocrático es básicamente la racionalidad. Entonces, ¿qué significa la racionalidad? ¿Cómo la entiende Weber? Bueno, la racionalidad como racionalidad instrumental. La racionalidad que permite la calculabilidad de los procesos que se realizan en una organización burocrática. ¿Cómo distinguimos, si hablamos en términos generales, a un actor racional? Es aquel actor que trata de maximizar sus utilidades. Digamos, que un actor, cuando es racional, es que intenta maximizar su utilidad, pero también son actores que tratan de optimizar sus acciones. La idea básica de un actor racional es que debe elegir los mejores medios para los fines que persigue. El actor racional, frente a una decisión, conoce las alternativas de acción disponibles, conoce las consecuencias de cada acción y puede compararlas
para generar un orden de preferencia que le permite elegir la mejor alternativa. Es un motor racional y es tal como lo define Weber. Eso es lo que él conoce como la racionalidad instrumental, es decir, el ajuste de medio afines, como hago el cálculo costo-beneficio, los menores costos al mayor beneficio, es decir, maximizo mi utilidad en mis acciones, veo qué es lo que me va a dar mayor beneficio. En términos económicos, dirían que lo mismo económico. Hoy en día todo eso es discutible, hay otras tendencias, pero bueno, es así como lo está entendiendo Weber. Ahora bien, el asunto es, si esto es así, si la organización burocrática es la de mayor racionalidad y en consecuencia superioridad técnica para lograr las metas colectivas de una sociedad, la pregunta es cómo actúa, cuáles son las características del buró. Pero, repito, en un contexto de un régimen de fuerza. Entonces, bueno, lo primero que tendría que definir antes de llegar a esa caracterización es que estamos entendiendo por un régimen de fuerza. Entonces, bueno, un régimen de fuerza es un sistema, para hacerlo grosso modo, es un sistema político que quiere imponerse a la sociedad mediante prácticas arbitrarias, despóticas, violentas, excluyentes y hegemónicas. ¿Qué caracteriza a un régimen de fuerza? Varias cosas. No existe una división de poderes, hay concentración de poder. Es un sistema de partido único de masas, jerárquicamente estructurado, que actúa por encima de la sociedad. En este tipo de régimen hay un control de la sociedad por parte del partido, aplicando mecanismos de terror físico y psicológico. Hay culto al líder y a sus atributos carismáticos que se traducen en prácticas de liderazgo personalismo. Se privilegia lo colectivo, paradójicamente, sobre lo individual. Se expresa una ideología comprensiva, abarcadora, vinculante, que se constituye en la única verdad. Hay un monopolio estatal de la información, por lo tanto hay un control estricto de los medios de comunicación y hay una existencia, o mejor dicho, pues, no existen instancias de control. Estas son algunas de las características que están presentes en estos regímenes de fuerza. Hay otros elementos que son importantes destacar. Por ejemplo, hay un culto a la acción por la acción, es decir, al tratarse de la acción por la acción, significa que hay un movimiento permanente, hay una acción permanente. ¿Y qué supone esto? ¿Qué deriva esto? Que no se piensa. Que pensar es subversivo, porque el que piensa puede discriminar, puede discernir, puede comparar y por lo tanto polemizar. Entonces eso es así como subversivo, eso no interesa en este tipo de un rechazo al pensamiento crítico con base al juicio. Hay miedo, en definitiva, a las diferencias. El que no entra por el carril, o se pretende un pensamiento único y uniforme, por lo tanto el otro, repito, es subversivo, es mal visto, porque piensa distinto a lo que debe imponerse. ¿Qué sucede? En este contexto, en un régimen de fuerza, el funcionario, ahora sí voy al burócrata, es una persona que sigue instrucciones, que lleva adelante las órdenes al pie de la letra y que cumple con su trabajo sin cuestionar ni hacerse preguntas. En un régimen de esta naturaleza, lo que se pide es que la persona obedezca, que sea leal a todo tránsito, no vea ni indague más allá de lo que se le ha ordenado. En definitiva, se trata de una persona con ausencia de pensamiento, que no piensa y por lo tanto no es consciente de sus acciones. No dispone de una ética de la responsabilidad en el sentido de que obvia las consecuencias de sus acciones de cara a pensar significa hacerlo en términos reflexivos, lo cual hace posible distinguir lo que está bien de lo que está mal. Pensar supone también estar consciente de las consecuencias de mis acciones y la de otros. Pensar requiere tener juicio que nos permite distinguir la esencia de la apariencia. Tener claridad sobre la esencia es saber el fundamento de lo que procuramos ver, explicar o comprender.
Pensar significa interrogarse, cuestionar, ver más allá de lo evidente y discernir lo manifiesto de lo latente. Pensar es tener clara conciencia de lo que se está haciendo. Por lo tanto, un funcionario que no piensa no tiene sentido histórico, en tanto que no le importa trascender, saber y estar consciente de lo que hizo en su trabajo, y los efectos, que no ha tenido efectos dañinos ni perjudiciales para la comunidad. Es decir, lo que es las consecuencias de su trabajo no ha tenido efectos negativos ni dañinos para su comunidad. Eso es tenerte el sentido histórico de lo que tú estás haciendo, porque pensaste y reflexionaste sobre tu acción y las consecuencias de tu acción en tu responsabilidad. Se trataría de un funcionario que al no pensar, es decir, no reflexionar y en consecuencia no disponer de sentido ético para discernir el bien del mal, pertenece a lo que una vez conversé con mi amigo Castro, Povero denomina la caquistocracia, es decir, el gobierno de los peores, la caquistocracia, el gobierno de los peores. Aquí puede haber, cuando estamos frente al gobierno de los peores, frente a la caquistocracia, una reversión de la moral. Puede ser bueno lo que antes se consideraba repugnante o repudiado. Por lo tanto, eso supone reflexión y estar consciente de cuáles son mis acciones. De este mal, señores, deben cuidarse y protegerse toda la sociedad. Muchas gracias.